Y para hablar de la acusación constitucional contra el ministro Beyer y de la promesa de campaña de Michelle Bachelet sobre gratuidad en la educación, estamos en el estudio con Camila Vallejo, candidata a diputada del Partido Comunista. Camila, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Bienvenida. Quiero partir preguntándote, ¿apoyas a Bachelet en alguna declaración? Dijiste que te podía dar dolor de guata. No, yo dije eso respecto a ciertos sectores de la democracia cristiana y no particularmente a ella. Mira, yo creo que efectivamente la única candidata que faltaba que se pronunciara en materia de educación era particularmente la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces era esperado, yo creo, por todos que empezara ya a pronunciarse respecto a distintas materias que los movimientos sociales han estado instalando sobre la mesa, particularmente y en primera instancia el tema de educación. Por eso también fue prioritario en sus declaraciones hablar ya respecto o dar algunas señales respecto a materias educacionales. Ahora, a mí me entrevistaron en otra oportunidad, yo creo que todavía falta concretar mucho, porque hasta el momento han sido más que nada anunciados, incluso ahora cuando da a conocer el equipo que va a trabajar técnicamente, ¿cierto?, en la propuesta técnica y políticamente en la propuesta educacional, ella adelanta una opinión personal y no necesariamente lo que va a ser el programa. Entonces, todavía se mantienen ciertas confusiones. Pero habló, por ejemplo... No es, un elemento bien llamativo. Como tú bien dices, ella lo dejó claro, es una opinión personal. Claro. Pero cuando habla de la gratuidad dice, los que tenemos para pagar la educación, no encuentro que sea bueno que sea gratuito. O sea, ya no sería la gratuidad total como algunos esperan. Claro, nosotros nos enfrentamos mucho a ese discurso, no solamente... por parte de ciertos sectores del gobierno, sino que la misma ciudadanía. Había mucha gente que decía, pero es que yo no estoy de acuerdo que se le pague con plata de todos nosotros, de la gente de esfuerzo, los trabajadores, los más pobres de este país, o incluso los segmentos medios, que no estamos de acuerdo que con nuestra plata se le pague a los que sí pueden pagar. Y nosotros en reiteradas ocasiones dijimos que no se trata de eso la propuesta, y por eso sería bueno también que la expresidenta pudiera conocer más en detalle lo que fue la propuesta del movimiento estudiantil y el movimiento social en materia de financiamiento de la educación para garantizar la gratuidad. Porque nosotros dijimos que aquí lo que se trata es que efectivamente los ricos paguen más, pero a través de impuestos. Porque hoy día una familia de alto ingreso, donde quizá quepa la expresidenta Bachelet o otra familia, otros hijos que son de grandes empresarios, ¿cierto? Para ellos les sale mucho más barato pagar el arancel, ¿cierto?, al contado, que pagar el impuesto que deberían pagar como corresponde en cualquier otro país del mundo, pero que aquí no se hace, porque hay una elusión tributaria que es vergonzosa. Entonces, por eso nosotros dijimos, es que esta gratuidad tiene que ir amarrada de una reforma tributaria que permita que este sistema de financiamiento no sea regresivo, que no profundice la desigualdad, sino que sea progresivo. Eso también lo anunció. Anunció por separado, pero, sí, pero nuestra propuesta... para financiar la reforma educacional, claro, hay que vamos a hacer una nueva reforma tributaria. Claro, pero es que la propuesta que nosotros hicimos, reforma tributaria, no era simplemente para garantizar a través de beca o otro mecanismo la gratuidad a los segmentos más vulnerables, sino que la gratuidad en el sistema de educación pública completa, haciendo que los más ricos paguen más a través de impuestos. Incluso una de las asesoras que tiene la comisión hace yo no sé si fue el 2011 o el 2012, redactó una columna diciendo que la gratuidad no era regresiva, que una de las economistas, no recuerdo, Carolina Sangüesa creo que, bueno, ella misma señaló con argumentos económicos, ¿cierto?, por qué la gratuidad en Chile no era regresiva, de hecho, era progresiva y ayudaba incluso a disminuir en un punto el índice de Gini, para que disminuyera la desigualdad. Entonces, esos datos son importantes porque una cosa es lo que señala la presidenta, que obviamente marca tendencia y que puede llegar a ser preocupante en el sentido de las demandas que se ha planteado desde el movimiento, y por otro lado son quienes están trabajando. Yo rescato la opinión que se vio materializar en esta comuna de esta asesora, pero también me preocupa la conformación total del equipo, que son puros ingenieros y economistas. No veo a nadie especialista en materia educacional, o algún sociólogo, o alguien que haya estado trabajando en otro centro de estudio, que no sea simplemente de esa área, de esa rama de la ciencia, ¿cierto? Oye, ¿qué se habla en el Partido Comunista con respecto del eventual apoyo a Michelle Bachelet? Así en términos bien concretos, ¿qué elementos deben estar sí o sí en la propuesta Bachelet para contar con el apoyo del Partido Comunista en esta eventual candidatura presidencial?
Bueno, son muchos. La verdad es que nosotros apostamos a que en el programa de la candidatura presidencial de la oposición, sea de Michelle Bachelet o de otro candidato, hasta el momento hemos conocido solamente el de José Antonio Gómez, que es el único que ha accedido a presentarnos el programa. Lo que esperamos es que este programa avance hacia un cambio estructural de nuestro modelo de desarrollo, que se materializa en el plano económico y social como en el plano institucional. Nosotros creemos que Chile debe tener una democracia que se dedique principalmente a proteger a sus ciudadanos y no proteger los intereses de los grandes empresarios. Y en eso hay ciertas cosas que son fundamentales. Cambio al sistema binominal, lo venimos diciendo históricamente. Una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, uno de los temas que nosotros hemos instalado con fuerza. ¿Sí la reforma tributaria. ¿Como mecanismo de cambio? Esa es nuestra postura. Hemos estado discutiendo porque hay una diversidad de opiniones tanto en la concertación como en otros sectores políticos, pero incluso en la ciudadanía. Si el eventual programa de Bachelet no estuviera así tal cual, lo planteas tú. Es que eso es lo que no tengo yo en la respuesta. Es una cosa que tenemos que discutir, pero lo ideal es que sea una asamblea constituyente, porque si es una nueva constitución redactada entre cuatro paredes, por lo mismo siempre, la verdad es que vamos a terminar en lo mismo. Entonces el mecanismo ideal es eso. Y asamblea constituyente. Reforma tributaria, la educación pública gratuita de calidad, revisar el sistema AFP, que la verdad es que ha sido un robo, un nivel de utilidades que han generado la AFP enorme, pero las personas están por 20 o 30 años de trabajo recibiendo una remuneración vergonzosa, ya que tiende a ser más que insuficiente, insostenible para cualquier persona que ha trabajado 20, 30 años, menos de 100.000 pesos a veces. Entonces el sistema de pensiones, el sistema de salud, nosotros queremos que haya aquí en Chile, creemos que los chilenos se lo merecen, una educación pública, una salud pública de calidad, que tenga un debido financiamiento, que los médicos no se tengan que ir al sistema privado porque le ofrecen mejores condiciones, que se mantenga el sistema público por vocación, pero también con buenas remuneraciones. Hemos hablado de la soberanía que debemos tener los chilenos en materia de nuestros recursos naturales. La verdad es que nosotros los chilenos no somos dueños de nuestra riqueza. El agua está casi 100% en manos privadas, el mar se lo vendieron, se lo regalaron a 7 familias. ¿Recursos naturales? Sí, nosotros hablamos de un proceso de renacionalización de recursos naturales. Creemos que hay una parte de la economía que es estratégica y que no puede quedar simplemente en manos de privados. Eso el Estado tiene que regularlo, tiene que aprovechar la riqueza que se produce para el bienestar social, que es educación, que es salud, que mejore vivienda. Las viviendas sociales que tenemos en Chile son vergonzosas también. En cualquier otro país del mundo están entre más de 60 metros cuadrados y aquí son 20, 25, 30 metros cuadrados. Entonces, se requiere que las riquezas que se producen en Chile no queden en manos de transnacionales privadas como hasta el momento, es decir, de extranjeros, sino que queden para los chilenos en un porcentaje importante al menos, ya que más del 80%, yo aquí me hago una idea, eso hay que discutirlo, pero efectivamente nosotros tenemos que ser soberanos en nuestras riquezas naturales y tenemos que tener soberanía política a través de una democracia más participativa. En otros países del mundo ya ha funcionado, no ha generado ni crisis institucionales ni nada por el estilo, porque también se aplica mucho una política del terror cuando uno pide, por ejemplo, que haya iniciativa popular de ley, que hayan plebiscitos vinculantes, cosa que la gente puede decir respecto a distintas materias, en fin, que haya, por ejemplo, revocación de mandato. En países de Latinoamérica ya los ciudadanos, si se ponen de acuerdo, ¿cierto?, pueden decir, oiga, usted alcalde, sabe que no lo está haciendo bien, se va. O incluso el presidente, no lo está haciendo bien, váyase, y se llama otra elección. Y aquí en Chile no lo queremos hacer. ¿Ya? Bueno, algunos sectores no lo quieren hacer. Nosotros creemos que sí, Chile puede y debe avanzar hacia una democracia más participativa y que por sobre todo esté dedicada a proteger los derechos de los seres humanos, finalmente todo lo que representa los intereses de los seres humanos, que son cuestiones para vivir dignamente, que es lo que decía anteriormente. Camila, son cambios bastante profundos, algunos de ellos, ¿no?, respecto de cómo se vive en Chile hoy por hoy. ¿Crees que un gobierno es suficiente? Porque la verdad es que... No, nunca un gobierno de 4 años es suficiente, pero yo creo que cuando hay voluntad política se pueden hacer muchas cosas. O sea, se ha estado discutiendo, por ejemplo, el tema de la acusación constitucional. Y el ministro y toda la defensa que ha tenido el ministro, exministro, ya no sé cómo decirlo. Un ministro. El ministro está suspendido hasta que el Senado... han dicho que no están facultados para hacer que la ley que dice que no se puede lucrar se aplique, ¿cierto? Que no existen los reglamentos y todo el ordenamiento necesario.
Sin embargo, y esto lo ha reiterado en 2 ocasiones el Contralor General de la República, él ha dicho, ha ratificado que el ministro de Educación, en este caso Beyer, tiene las facultades para fiscalizar a las instituciones que han sido en reiteradas ocasiones ya acusadas de infringir la ley. Y eso hay ejemplos concretos, porque los reglamentos además no los hace el Parlamento, lo hace el Poder Ejecutivo. Es una vía administrativa muy simple que solamente el ministro está facultado. Un ejemplo concreto es a través del sistema de información de la educación. ¿Ya? Que se habló mucho tiempo de este sistema que iba a transparentar. Bueno, el ministro podía haber dictaminado un reglamento para facultarlo él mismo de poder investigar a esas instituciones y pedirle las cuentas, todos los flujos de recursos, los flujos financieros. Y eso estaba en manos del ministro. Y no se hizo, ¿por qué? Por falta de voluntad. Y tiene que ver con cuestiones políticas. Permítame decirlo, porque aquí dicen que la política tiene que ver solamente con las negociaciones. No, tiene que ver con una falta de voluntad política que se ha reflejado en un ministro que en ninguna ocasión ha reconocido que hay lucro. Pero, Camila, lo dijo, permítame una cosa, ayer en la entrevista de Tolerancia Cero, cuando se le preguntó el caso del exministro Joaquín Lavín, ¿cierto? Que bueno, le sacaron una entrevista finalmente que él estaba como lucrando en la educación, y él dice que no, que eso no era lucro, el ministro Beyer, porque son las inmobiliarias las que pueden lucrar y no las universidades, y esto se hace a través de las inmobiliarias, pero eso todos lo sabíamos, pero aquí lo que no se está respetando es el espíritu de la ley, el principio de la ley, que él defiende mucho los principios, y eso nunca lo ha reconocido. Entonces, Camila, en el escenario actual, pensando en construir, a ver, claramente acá ha habido errores de todos los ministros, incluido Beyer, para atrás. Lo que llama la atención cuando uno se pone como de la galería a mirar esta situación es, a ver, ¿alguien me puede explicar por qué llamaban siempre a este señor Beyer todos los gobiernos para pedirle asesoría? Cuando lo nombraron, oye, todo el mundo coincidía en que este gallo era el que sabía más de educación, etcétera, etcétera. Mal o bien algo aplicado a la ley. Antes nunca se aplicó. Entonces mi pregunta de fondo, y te lo digo a ti que vas a entrar en la arena política derechamente ahora en tu candidatura a diputada, ¿construye sacar nuevamente un ministro, sobre todo cuando queda re poco tiempo? Imagina tú, ¿quién va a querer ser ministro por tan poco tiempo? O sea, va a quedar detenida la agenda educacional. Ya pensando en el 2014, no se hace nada más. No, pero es que las políticas educacionales no dependen únicamente del ministro, hay un ministerio. Hay mucha gente que está trabajando desde hace años, que no han sido removidos, ¿ya? Y que, bueno, particularmente yo hablo, por ejemplo, en el caso de los asesores que están trabajando, entraron con este gobierno y no han sido removidos, las cabezas visibles, ¿cierto? Las caras visibles, que es Joaquín Lavín y Felipe Bulnes, y ahora en este caso Harald Beyer. Pero los que están trabajando, los que sostienen un ministerio, los trabajadores, los asesores designados por el gobierno, en fin, ellos siguen ahí. Entonces no es que no se pueda hacer nada. ¿Ya? Hay proyectos de ley que están en curso, otros, bueno, hay otros que se están tramitando, otros que están congelados. Bueno, de hecho, dicen, el proyecto de ley de la Superintendencia de Educación está ahí en la puerta del horno. Hay harta crítica de ese proyecto. Hay mucha crítica, obviamente, porque todos los proyectos siempre tienen peros. Pero cuando se habla de otorgar más herramientas de fiscalización, de poder entrar en los balances contables, de poder meterse realmente ahí, ¿no sería bueno? ¿No sería bueno armar más, empoderar más a un ministro? Es que esas facultades están, y el ministro no las quiso. Por eso, algo es que, claro, Harald Beyer era reconocido por muchos sectores por sus conocimientos técnicos en educación, y yo no tengo duda de que él los tiene. El tema son las voluntades políticas. ¿Y a qué gobierno está representando y cuál es su lineamiento político en materia educacional? Porque esto no es simplemente una discusión técnica, y nosotros lo dijimos en reiteradas ocasiones cuando nos movilizamos en el 2011. Aquí no queremos simplemente expertos técnicos, queremos una política distinta. Y lo que ha sostenido este gobierno sistemáticamente, no digo que gobiernos anteriores, no, en algunos sectores de los gobiernos anteriores no lo han sostenido, pero por lo menos en este gobierno, si nos ponemos a revisar, ellos constantemente han negado el lucro o lo han defendido, y por otro lado han defendido la privatización y no han sido capaces de defender en la práctica la educación pública con ninguna propuesta de ley. Entonces, teniendo un ministro ahora, por ejemplo, que técnicamente está facultado, tiene experiencia, tiene conocimientos, pero sin embargo no aprovecha los resquicios que hay, las facultades que tiene para establecer un reglamento mínimo para poder fiscalizar. No lo hizo. No, por lo menos, entonces, por lo menos aplicó el cierre en el caso de la Universidad él del Mar. Podría haberlo hecho. Por lo menos cerró la Universidad del Mar.
Yo creo que esa universidad, la verdad es que debería haber sido intervenida por el Estado, porque hoy día, mira, y hay otro tema que cabe en la acusación constitucional, por eso tiene tanto peso argumentativo esta acusación y no es débil, que dice, con el caso de la falta de probidad, se dijo, este gobierno anunció como medida de solución al problema de la Universidad del Mar un plan de reintegración, ¿cierto?, de reinserción de los estudiantes, pero ese plan nunca existió. Nunca existió, y de hecho la persona que estaba encargada de aplicarlo tuvo que renunciar porque no existía. Se pidió a través de la ley de transparencia los convenios de ese plan y no existían. Ahora también en eso no sé si tú ves... Me parece que no hay una solución en el caso de la Universidad del Mar. Es difícil enfrentar esto porque... Sí, claro. Ya, ministro, universidad tanto está como, no sé, está funcionando pésimo, la cerramos. Ya vimos lo que pasó con estos miles de alumnos y tú puedes diseñar una fórmula de reubicación, pero no es tan fácil, ya se vio en esto. Entonces, imagínate qué pasa si empezamos a cerrar establecimientos. ¿Será la mejor vía? Mira, ¿qué hacemos con los miles y miles de estudiantes que no es llegar y enchufar en otra parte? Yo creo que no es llegar y cerrar, porque el problema no está en la infraestructura, no está en los profesores, no está en los estudiantes. El problema está en quién administra arriba. Entonces, porque ahí se están generando todas las triquiñuelas, por decirlo de alguna forma, el lucro de quién no está pagando. ¿En la universidad? En la universidad privada, que en este caso a los controladores. Los que hacen la sociedad de espejo y todo el asunto. Claro, entonces, a ver, quizás esto es una opinión personal. Ya yo lo he escuchado también de algunos estudiantes de la Universidad del Mar que han dicho la estatización, por ejemplo. Suena como muy fuerte la estatización. Pero yo creo que debió haber intervenido el Estado en esta institución y pasar a administrar, y no simplemente venderle la infraestructura sigue siendo un privado, sino que el Estado se haga cargo, o que otra universidad pública se haga cargo con apoyo del Estado, en términos de que cualquier universidad pública hoy día dice, oye, es que yo no puedo, 20.000 estudiantes, son muchos para mí, no tengo los recursos. Bueno, el Estado me ayuda, me apoya con recursos, ¿cierto? En fin. Y eso no se quiso hacer. ¿Por qué? Porque se prefiere seguir con la lógica de que los estudiantes se vayan a otras instituciones privadas y no se potencie el crecimiento, el fortalecimiento de la educación pública, que yo estoy segura que podría haberse hecho cargo de estos estudiantes. Pero hoy día tenemos muchos estudiantes que no tienen ninguna respuesta. De hecho, la supuesta respuesta era solamente para los que no estaban con deuda. Pero la mayoría está con deuda. Entonces, todos los que quedaron con deuda no tienen solución. Y hoy día están teniendo que buscar una solución así a la deriva en otras instituciones que no sabemos tampoco si el día de mañana van a caer en la misma situación que la Universidad del Mar. Entonces, yo creo que ahí hay que ponerle un párale y para eso no podemos simplemente decirle, mercado, usted controle, usted estudiante, infórmese y nosotros quizás lo asesoramos parcialmente, sino que el sistema público, el Estado se haga cargo de eso, porque es un derecho que está siendo vulnerado. Al sacar a Beyer, ¿se hace algo de párale o no? Yo creo que se da una señal política, se advierte que esta lógica no puede seguir de aquí en adelante, que los ministros tienen las facultades para fiscalizar, que las tienen. ¿Y qué piensas tú, faltan por ejemplo, otras, pero las tienen, y que no puede omitirse, que no puede evadirse esta problemática. Cuando llegan denuncias, tienen que tomarse cartas en el asunto y no decir, ¿sabes qué? Es muy débil. Pero hay otras fórmulas también, está la interpelación, o sea... Hay varias coincidencias del mundo político, también del mundo académico, que dicen, a ver, pero ¿por qué tenemos que empezar a votar ministros? Si hay otras herramientas que a lo mejor podrían haber servido para haber sentado al señor Beyer en el Parlamento, haberle pedido más antecedentes, haberle exigido respuestas y haber encauzado esto. Es que eso se hizo. Interpelación como tal no hubo. Así al 100% con este objetivo final, no. Varias presentaciones muy responsables y hay muy acuciosas. Sí, concurrió la Cámara, de por ejemplo, varios, abogados, el mismo caso del sector Vaso, ¿cierto? De Palma, de la Comisión Investigadora del Lucro, y todas fueron prácticamente ninguneadas. Entonces, no es que no se haya querido de parte de otros sectores, no digo solamente los parlamentarios, sino que de gente del área académica, ¿cierto?, que no presentaron esta situación. De hecho, antes que el ministro actuara, el Consejo de Defensa del Estado estuvo actuando. Entonces, no es que la voluntad inicial haya sido querer sacar un ministro, o sea, a nosotros tampoco nos sirvió mucho el que haya salido Joaquín Lavín, ¿cierto?, el que haya salido Felipe Bulnes, era un cambio de caras nomás. El problema está en un problema de fondo, estructural, de política pública, de falta de voluntad política, en fin.
pero yo creo que aquí se hicieron mucho y lo vimos todo. O sea, yo creo que ustedes también se dieron cuenta de cómo fue todo este proceso, de todas las presentaciones que se hizo, de cómo la derecha votó en bloque contra el informe que decía que había lucro con antecedentes. ¿Y por qué? Los mismos argumentos que dio el ministro Harald Beyer, que era muy pobre, que los argumentos no eran suficientes. Entonces fue efectivamente ninguneado. Yo estuve presente en todo ese proceso cuando se votó este informe, y los argumentos de la derecha en particular era que no servía. Y lo mismo que ahora, que la acusación constitucional es débil, pero no dicen por qué es débil. Camila, no detallan los elementos. Se nos va el tiempo. Una cosita. A ver, viene lo que va a ocurrir en el Senado. El Senado va a actuar como jurado. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que cambie el destino de Beyer? Hay algunos en el oficialismo que tienen la expectativa que algún senador de la Concertación pueda cambiar esta historia. Yo creo que nunca hay que confiarse. O sea, yo no esperaría tampoco que ahora el movimiento estudiantil se confiara. Yo creo que ellos van a seguir peleando porque en primera instancia en el Senado vuelva a aprobarse esta acusación, pero de aquí en adelante en hacer que los parlamentarios sigan cumpliendo una función que es de representar las demandas que se han venido planteando. Entonces yo no creo que uno pueda simplemente dormirse en los laureles y decir, ya ganamos, ¿cierto? Esto fue el gran triunfo, en ningún caso. Yo creo que debiesen asegurarse de que la votación va a ser favorable en el Senado y posteriormente a que el actuar siga siendo con responsabilidad en el Parlamento y se siga por el camino de terminar con el lucro efectivamente mediante las herramientas que existan y por sobre todas las cosas hoy día fortalecer la educación pública. Hay muchos liceos que se están cerrando. Mira, y eso es otra materia que servía para una acusación constitucional, se quieren elementos que ni siquiera se han tocado. Nosotros logramos, una de las pocas cosas que se logró después del 2011 fue que se aprobara un fondo de revitalización para la educación básica y media, la pública, ¿ya? Justamente para evitar lo que se preveía que iba a suceder, que era cierre masivo de colegios por falta de recursos, infraestructura, etcétera. Y ese presupuesto estaba, pero nunca se le entregó desde el ministerio a los alcaldes. Y hoy día tenemos muchas familias con su hijo sin colegio, porque les cerraron arbitrariamente los liceos. Bueno, entonces, ahí está el otro tema también de toda esta... Entonces se requiere... Cierre de algunos liceos que estaban bien mal, municipales y particulares subvencionados. Pero es que sabemos hace mucho rato que la educación pública está mal, pero no podemos dejarla morir. Que no solo la pública, perdona, sí, la subvencionada también, incluso la pagada, porque hoy día ni siquiera hay garantía de pagar. El nivel educacional en Chile es bajo en general, no solamente el sistema público, pero para eso hay que aplicar herramientas concretas para levantar esos establecimientos y no dejarlo morir. O sea, vamos a ver en qué termina la historia de Harald Beyer. Camila Vallejo, muchísimas gracias por venir. Gonzalo, muchas gracias. Está muy bien.